So hello everyone. I just learned that we had a consecutive translation, so And you're very happy about it, I'm right? super happy about it, and I have to rush my talk now to cut it to half, basically. Yes. And Perfect. to speak a little bit louder as well. And I have Yeah. to speak louder, but Bueno, not entonces too se ha dado loud. cuenta de que hay consecutiva, así que tiene que cortar la presentación a la mitad. O va a hablar el doble de rápido, que es lo que suele ocurrir también. So thank you so much for organizing this event. I think this is a very, very important venue and place to learn about games from a different perspective. So thanks so much for the kind introduction. So this is a little bit my background, which I will now keep a little bit short. But as you can see, like I have been to different places, such like both industries. I've worked at EA, but I've been also to different academic places like MIT or ETH, or most recently LMU in Munich, and now I lead this game lab in Graz, where we follow the topics which we just heard. Bueno, entonces dice que gracias por la introducción, por la presentación, que aquí abajo aparece un poco su experiencia, en donde vemos las empresas o las instituciones donde has trabajado, y que después de estar en Múnich, pues ahora está en Graz, donde lidera este laboratorio de videojuegos. Just to give you a little bit of an overview, so we work on different educational projects, and some of them have been even presented back then in the Forbes magazine. This is moments which we as academics are pretty proud for, that our research can be seen eventually. Entonces, bueno, vemos aquí distintos ejemplos de juegos educativos que han hecho, incluso algunos se han presentado o se han mencionado en la revista Forbes. And this might be surprising now. That's me streaming Twitch. That's also a thing. And I will explain you at the very, very end why this makes actually sense. So who of you is aware of Twitch? Entonces, como podéis ver, aquí igual os sorprende, pero aparece ella también haciendo Twitch, y eso preguntaba que quién conoce Twitch. So this is what I wanted to show today, that we can use also not only games but also game tech to actually like talk about like things in a from a different perspective. Así que eso va a hablar de que no solamente hay que hacer videojuegos, sino también digamos trucos sobre videojuegos para verlo desde otra perspectiva. So our research is really about like games and gamification, even though I think most of us are not really super fans of that word anymore. But what could be interesting, though, we are not only developing games, but again, I'm a computer scientist. This could be an interesting information. We also want to understand games through machine learning, through data analytics. We use a lot of AI techniques to understand the players on the one hand, and then reshape and build the environments based on the understanding we learned. Reshape what? Sorry? Reshape our, like the environment per se. The volume. The volume. I can try to put it closer. The environment, the 3D worlds we try to reshape and transform. Sí, entonces, bueno, dice que probablemente ya en este grupo de este laboratorio de juegos, pues trabajan en juegos y en gamificación, que es una palabra que probablemente ya no nos gusta a nadie, pero en definitiva tratan de trabajar con inteligencia artificial para entender mejor, y con machine learning, ¿no? Para tratar de entender mejor los datos sobre el juego y el comportamiento de los jugadores, y tratar de rewiring, ¿no? De hacer, digamos, cambios en el videojuego. So this is the team, and that's me. Aquí tenemos al equipo y aquí tenemos a los perros de Johanna y a ella. And now I'm looking forward to this translation. So when I was a little girl, I was really into nature and everything. However, one thing which was really like bringing me from day one into tech, into games, because it's like one of the major questions. You're a girl, what do you do in tech? I still get this to this day. And this was actually... And now we would need the translation because there's a cliffhanger. Okay. Entonces, bueno, dice que como antes de ella interesarse por el mundo de los videojuegos, pues le interesaba mucho la naturaleza, era una niña que le gustaba mucho la naturaleza, y muchas veces le preguntan, bueno, ¿y cómo alguien que le gusta mucho la naturaleza y es una mujer, cómo empieza en el mundo de la tecnología y de los videojuegos? And my very first memory, when I was 2 or 3 years old, was not something like this, but it was this. Y dice que una de sus primeros recuerdos, las primeras memorias que tiene cuando tenía 2 o 3 años, no era una escena como la anterior con los perros, sino que era una escena como esta.
And this was me, like I was able to use the DOS machine of my father when I was 2 or 3 years old and enter like what I need to enter in the command line to start my favorite video game, even if I could not like write or read yet in a proper way, but start this game. Así que cuando tenía esa edad, 2 o 3 años, ya era capaz de usar el ordenador de su padre, que era el sistema DOS, sabía qué es lo que tenía que pulsar para empezar, para llegar aquí a donde estaba este videojuego, aunque todavía no era capaz de escribir, no era capaz de leer, pero sabía cómo llegar ahí. And now that's a little bit the interesting motivation now. My first memories being this prince saving the princess. These are like the other games I played back then. So Zelda, who knows Zelda? We saved the princess. Aladdin, gonna save the princess. Super Mario. Even he is saving the princess. So everyone is sort of saving the princesses, or I don't know, saving the world, and this was like something which was pushing me constantly. And then all of a sudden I had this crazy thought when I was just imagining a world where a princess would eventually save the prince. Entonces, bueno, ella recuerda que los primeros juegos a los que jugaba, pues eran estos juegos en los que siempre se está salvando a la princesa, ¿no? Como Zelda, Aladdin, Super Mario, también se está salvando a la princesa o se está salvando el mundo. Y entonces pues ella pensó, bueno, pues ¿no estaría mejor que fuera la princesa la que salva al príncipe o la que salva al mundo? And this was a little bit my main motivation why I wanted to get into tech, to also create everything which is in my head. So basically, not only, like I was never a good artist, I could not draw in a nice way, not write in a nice way, but through programming I could create everything which is in my head. Así que también ese es el motivo por el que entró en el mundo de la tecnología, porque quería darle salida a todo lo que tenía en su cabeza. A ella no se le daba bien, no era buena artista, no se le daba bien dibujar o escribir, pero sí quería plasmar todo lo que tenía en la cabeza. And then, like games had always a really bad reputation when I was a young girl, and for me, these headlines were some of the best ones I ever read. This was when I actually started my first courses as a teacher, because I never learned game development, but I introduced all the courses and now a games program at my own university, and this was the first time when games were in the media for good things, like making a lot of money in that sense, so outperforming the movie industry, GTA 5 back then. Entonces también aquí tenéis, hay que tener en cuenta que los juegos tenían muy mala reputación. Aquí tenemos algunas imágenes de noticias relacionadas con videojuegos y vemos que bueno, ella cuando enseñaba, cuando empezaba a enseñar, en los medios aparecían noticias de los videojuegos cuando los videojuegos ya conseguían más dinero que las películas. And it goes on. I will skip some of this, given the surprise limited time. I take that as a compliment. But the main idea is that, like in the last years, games have been more and more in media. Whether it's for showing the interest in the high revenue, whether it's for positive effects on our mental health, for instance, or winning Nobel prizes. Entonces, bueno, se va a saltar algunas cosas teniendo en cuenta que la interpretación tarda más, porque yo me enrollo más que ella, entonces tarda más que la ponencia en sí, pero vemos que en general últimamente los videojuegos aparecen en los medios de comunicaciones debido a los altos ingresos que generan, o la gran recaudación que generan, los efectos que tienen en la salud mental de los niños, o porque ha generado también que alguien pueda ganar un premio Nobel. This is a fast stretch, I will not go into this now. But in general, just to give you my main motivation, like being this girl, never being sort of recognized by our society, because like all the games I played were never actually designed for me. And then also like as a school
child, like I did not feel really supported in my environment. So it was quite interesting when I then started my own university path, which actually many told me not to do, because why should a woman go into programming, into tech? I studied computer science. But then when I started my first courses, I realized that so much in education, I personally think is going wrong these days. And we are especially not designing our educational environments for our current need or the needs of our current generation. Entonces también eso, ¿por qué empezó ella en el mundo de la programación y de la creación de videojuegos? Bueno, porque ella como chica sentía que muchos videojuegos no estaban diseñados para personas como ella. Mucha gente le decía que como ella era chica, pues que no se metiera a diseñar videojuegos, que no era para ella, que se olvidara de programar. Y también cuando empezó ella a dar clases en este campo, vio que hay muchas cosas que están mal diseñadas en cuanto a la educación que se imparte en este sector, porque parece que lo que se enseña no cumple con las expectativas de las necesidades educativas o para la generación que está recibiendo esa formación. So my main questions in all my research was always like, how can we again, for the new generations, help them to focus, because that's a giant issue we are all having these days. How can we create environments that are more engaging and actually really provide context to interact, make us excited about something, and something which is extremely interesting and important for education would be how to connect, because most of the pedagogical principles are, especially engineering and science, are transferred through social interactions, through communications and collaborations. Entonces ella en su enseñanza lo que se centra es en que volvamos a ser capaces de concentrarnos, porque es algo que se está perdiendo últimamente, en que los juegos sean participativos y que sirvan para interactuar, que sirvan para conectar a las personas, porque muchas veces, sobre todo en el mundo de la ingeniería y de la programación, pues eso, no se tiene en cuenta las necesidades sociales que tienen las personas. And of course, games are great medium for doing so. I mean, we have tons of studies showing like the beneficial educational aspects of video games. There are really tons of studies out there. And like I'm showing this particular picture, anyone recognizes this game? It's called Dead Dragon Cancer. That's a fantastic game which tells a very serious story, but through very personal lenses. And that's what games are really good for, to let others experience the world through their own eyes, walk in someone else's shoes. In that case, a family going through a very severe medical journey of their baby child. Entonces vemos que los juegos tienen muchos beneficios desde el punto de vista del uso educativo, pedagógico que se le pueden dar a los juegos. Pero también un juego, no sé si reconocéis, ¿alguien reconoce este juego que está en la pantalla? Bueno, pues dice que los juegos también son muy buenos para contar una historia y para que otras personas puedan experimentar lo que uno está viviendo, ¿no? Por ejemplo, en ese videojuego se habla sobre la experiencia que tiene una familia, con el viaje médico por un problema médico del bebé. So what we are tackling here is this concept of immersion, that we immerse ourselves in experiences. I think it's pretty known from language learning too. And virtual reality has been shown in many studies as a very valuable resource to do so. Forgive me, wow, this is unexpected. Sí, entonces, bueno, como la inmersión, el experimentar algo, es algo que, como sabemos, tiene muchos puntos positivos, muchos beneficios, como ya se ha visto también en la enseñanza de idiomas, y la realidad virtual también es algo que se está utilizando mucho últimamente por este mismo motivo. So immersion is the one aspect. The second one would be social interaction. And this is also something which games are really good for. So many or most of us don't even know that
that most gamers are actually playing with others and do share social relationships, social interactions through games. 78% of gamers would think games introduce us to new friendships. Many have met significant others through games, and they're constantly also staying connected with friends or family. Así que, bueno, la inmersión es un aspecto muy importante, pero también la interacción social, porque muchas personas cuando está jugando está interactuando con otros y eso a veces no se tiene en cuenta. El 77% de la gente que juega está jugando con otras personas online o en persona, al menos una vez a la semana. Incluso hay personas que han hecho amistades nuevas, han conocido a sus parejas o utilizan los videojuegos para mantenerse en contacto con sus amigos y familiares. So immersion, social interactions. What was also nice, like during the pandemic, one of the few things which were nice, that games were also showing that they can be really bridged to other real sport events, for instance. So a little bit bridging between our virtual environments, but also the reality, like for instance here, the cycling races. Y también, bueno, durante la pandemia, además de la inmersión y de la interacción social, vimos que también los videojuegos pueden servir para crear esta conexión con los deportes reales, ¿no? Y que haya una participación con eventos de deportes reales, como podemos ver aquí con el ciclismo, por ejemplo. And here more social interactions, like for instance gatherings in World of Warcraft to have a largest in-game memorial of one of the players who died during COVID, but also like very, very fun aspects, like academic conferences in Animal Crossing, for instance. Aquí vemos otros ejemplos en los que hay interacción. Aquí hay, por ejemplo, una reunión de personas aquí en World of Warcraft, o allí hay un montón de personas que asistieron al funeral de una persona que murió de COVID, o también hay, digamos, bodas virtuales a través de este otro juego, ¿no? So we see the potential. Y también se puede utilizar para conferencias académicas, también se pueden... I forgot the academic. Yes. Yeah, so we see the potential of the virtual worlds, metaverse. We saw them during the pandemic, and that actually games, for instance, like social games like World of Warcraft are out there for 20 years. And we never ask during when we connect to World of Warcraft, hey, does it work? Can you hear me? Can you also see this virtual dragon? It just works. So, however, every single Zoom call still starts with, hello, does it work? And the virtual systems and games just worked for decades already. Entonces, bueno, también durante la pandemia vimos que aunque hace 20 años que hay gente que juega online, pues ahora cuando la gente se conectaba a una videollamada decía, bueno, me podéis oír, funciona, no sé qué, cuando en realidad pues las conexiones online se han estado utilizando desde hace mucho tiempo. So the game design aspects I really want to focus on today, which I find extremely relevant for things outside of entertainment, also would be, again, using games to teach things about empathy, to focus on social interactions, to use immersion as an educational game design tool, but also this strong focus on engagement. And here, and also on the previous slides, you saw some examples which are more than 10 or 15 years old already when I started first exploring those virtual worlds as a tool to bring learners together and not only gamers. Así que aquí vemos algunos aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de videojuegos. Hay que tener en cuenta la empatía, las interacciones sociales, que hay una inmersión, la participación. Y esto es algo que, bueno, algunas de las imágenes que estamos viendo aquí y en las diapositivas anteriores ya tienen más de 15 años. Entonces, pues vemos el desarrollo que ha habido en el diseño de videojuegos. So to shorten this talk, I want to give two major examples, which I'll try to find in the slides now. Here we are. Así que aquí en esta charla va a hablar de dos ejemplos. The first one being directly immersed into experience. So immersion is this really nice experience that you feel part, for instance, in this case, of a learning experience. And this is called Maroon. This is an open source environment. I think by now 100 people already contributed at least to this environment. It's built in Unity, and the idea is to make physics learning, but by now we have also chemistry and computer science experiments really tangible, so that people can enter this world
either in the web browser but also in virtual reality, and actually really grab a magnet and use a coil and see then things which are usually unseen, like the magnetic field. Entonces vemos, por ejemplo, este ejemplo que se llama The Room, que está hecho en Unity y que se utiliza, bueno, se utilizaba al principio para clases de física, pero ahora también se utiliza para clases de química y otras asignaturas, y la idea es que las personas puedan tener una inmersión real, pues por ejemplo, si coges un imán y coges algo metálico, pues que veas que se imanta, tengas una experiencia real de la clase de física a través de este juego. This was co-designed with girls from high school, by the way. Sorry? This was co-designed with girls from high schools. Y además esto fue codiseñado con chicas del instituto. This is another project we worked on with a similar principle. While this one is designed to actually teach about the concept, this is only designed to excite. So this is an Unreal project, so Epic Mega Grant. We got an Epic Mega Grant for that. It's a funding by the Fortnite makers, basically. And this is just a giant exit the room game in virtual reality, where our sole goal is that people are getting excited about building stuff, about programming a robot. They don't actually really learn something like in a very serious way like they would do here, but here we want them to excite about science and engineering. Entonces vemos aquel proyecto que era para aprender y este otro proyecto en el que un poco el objetivo es que la gente sienta ilusión y esté entusiasmada con la idea de crear algo. Se usa para clases de ingeniería y tal, y es una sala enorme en la que se pueden construir cosas, y no es que estés aprendiendo nada, sino es solo que tengas la experiencia esa de poder construir y crear cosas. And because sometimes we don't have to take like this medium as an educational tool so serious, because again, if you think of Big Bang Theory, there are so many people who started studying physics just because they got excited because of the show. They did not learn anything through the show, but their excitement for this interesting topic. Y también, como vemos aquí en este segundo ejemplo, no hay que ser a veces tan serio sobre hay que usar este medio para aprender o con fines educativos. A veces también hay que dejar espacio para otras opciones, que fue un poco lo que pasó con la serie The Big Bang Theory, ¿no? Que, bueno, había gente que quizá empezó a ver la serie porque pensaba que iba a aprender algo sobre la teoría del Big Bang y luego se dieron cuenta de que realmente la serie no tiene nada que ver, o sea, no te enseña nada sobre la teoría del Big Bang. So what I show you now, we have like the projects of our group. Again, it's 15 people working on different projects in my team. We have tried to map all of our projects to some of the sustainability development goals, and we actually found that without designing this on purpose, that we were already meeting, I think, eight of them, just by coincidence. And I will walk through this very fast now, but just to show you a little bit as an inspiration how we as game designers can really have a very, very interesting impact. Entonces, hay 15 personas en su equipo y han mapeado los proyectos que han realizado con los goles globales de desarrollo sostenible y han visto que cumplen 8 de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces y esto que estos proyectos o juegos no se habían diseñado teniendo en cuenta los desarrollos sostenibles, pero bueno, como inspiración os voy a contar un poco esto rápidamente. I take this first topic, good health and well-being, as the second project I wanted to describe a little bit more closely. So in the first project, everything was about immersion, being part of an experience. Another game design aspect we really believe in is as the power of decisions, because this is something which other forms of medium cannot do with us. So for instance, in video games like this War of Mine or Path Out, you are constantly you have to make decisions, often very harsh decisions. And every time you have to make a difficult decision, what do? You stop and you think. And that's what we are trying to achieve also with our educational games. So this is a game which was pretty big in press recently, which is called Tiny Biome Tales. So we want to talk about the human biome, which is something which is often underlooked. Sí, bueno, entonces en el primer ejemplo hablaba sobre la inmersión y en este segundo ejemplo
quiere hablar sobre las decisiones, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero los videojuegos sirven también en la toma de decisiones o el desarrollar desarrollar la habilidad de tomar decisiones. Muchas veces en los videojuegos hay que tomar decisiones y lo que hace el jugador es parar el videojuego para poder pensar y luego seguir jugando. Entonces aquí tenemos este proyecto que han creado, que se llama Cuentos o Historias del Bioma, y ahora nos va a contar en qué consiste. Just a side note, in the physics project, of course, we work together with a physicist, a MIT physicist, a very known one, and this one is one of our most famous microbiome researchers, Gabi Berg. Just as a side note, that we don't want to pretend that we know stuff but game design. Bueno, simplemente también una pequeña nota sobre este proyecto, y es que ellos han trabajado aquí con un físico del MIT, y que este físico se llama Gabriel Berg, y no es que ellos pongan este artículo pretendiendo de que saben mucho sobre física, simplemente quieren indicar que han incluido a un físico en el desarrollo del proyecto. So to show you some elements how we designed that game, this is a free browser game, so you can actually play it right now after this talk. And the main idea is really to talk to the general public about two things. The obvious things is microbiome, and the second one is science. Because there's so much science criticism at the moment in Austria, but also in Germany and probably in many other countries. It's extreme in Austria, though. So we wanted to, in a very hidden way, also tackle the topic of proper science education and like adding facts and sources and show a little bit how the fact-checking works. But this was our hidden goal, so don't tell. Entonces, bueno, dice que este proyecto también es un proyecto de acceso libre, con lo cual podéis jugar después de esta charla, y que uno de los objetivos de este proyecto también era el darle validez o el respaldar las ciencias, ¿no? Porque el mundo de las ciencias está siendo atacado hoy en día en Austria, en Alemania y en muchos otros sitios. Así que un poco el objetivo un poco oculto también de este proyecto era el enseñarle a la gente datos científicos, cómo contrastar las fuentes, cómo contrastar datos reales, ¿no? Ese es un poco el objetivo oculto del proyecto. And what you can see here, again, is a story-based game, and all you learn through are decisions you have to make. So it starts with this small little sentence, oh, you went to a doctor and you found out that you got pregnant. And then every decision you will make will have an impact on your baby's health, on the microbiome, actually, of your baby. And at some point, you will become this baby. This sounds weird, but you know what I mean. And every time you have standard situations in life, whether it's meeting your friend, going to a barbecue, where you have to make choices, whether what to eat, who to talk to, or who to kiss. So it's also party scenes and so on and so forth. And every decision is not really particularly good or wrong, but will educate you about the impact of your decision. Así que el proyecto, como veis, es un juego que se basa en una historia en la que hay que tomar decisiones. Vemos que es una historia sobre pues, una persona que va al médico y se entera de que está embarazada, y a partir de ahí pues, tiene que tomar decisiones que van a tener un impacto en el bebé. Y al final, más adelante del juego, también pues, el jugador se convierte un poco en el bebé, ¿no? Y también vemos que hay distintas situaciones en las que se tienen que tomar decisiones sobre con qué amigos se va a hablar, o se va a una barbacoa y qué se va a comer, o a quién se va a besar, y cosas así, ¿no? Y al final el objetivo del juego no es que haya buenas o malas decisiones, sino aprender sobre la toma de decisiones en sí. Just to give the context, like other SDG goals we would tackle would be, of course, education, which you saw already in advance. That's me, like giving in Kids TV science education things. Gender equality, of course. So we have a lot of topics tackling the topic of supporting females in science or getting them into science. Should I pause? Entonces, también vemos que otro de los objetivos de desarrollo sostenible están obviamente en los objetivos de educación. Ahí la veíamos a ella en la diapositiva anterior, que estaba participando en un programa sobre mujeres científicas. Y también
igualdad de género, porque hablar también sobre el acceso, que haya más mujeres que participen en las ciencias. Clean water sanitation, where we build city building games with water experts, which can then be actually used to build real water pipe plants. También hay unos proyectos que son sobre agua limpia y saneamiento, en el cual en estos proyectos se crean tuberías y depósitos reales de agua que luego se pueden instalar en el mundo real. Here, clean energy projects, also real-time simulations of real buildings, digital twins basically of buildings, and how different material within the environment, within the structures would have an effect on the energy consumption of the room, for instance, or within the room. So this is all built with game tech, game engines. Aquí también tenemos proyectos en los cuales que hablan sobre energía sostenible. Aquí abajo estaba explicando que este es un proyecto en el cual se ve el uso de energía, el consumo de energía de edificios según el material con los que se han construido. Pues se puede ver, según el material, el uso real, el consumo de energía real. This is built in Unreal Engine. You might see that. Sorry? In Unreal Engine, that's the engine that's built in Unreal Engine. Unreal. Unreal, that's the name of the engine. Like really unreal, it's real, unreal. Que es real y real. Okay, never mind. Okay, I'll skip that. So also digital twins in general. Sorry? Digital twins. Digital twins. Digital twins. También que hace copias digitales de cosas. Yes. Digital twins. Digital twins, yes. Okay, and the last topic I wanted to tackle, which was a little bit like the spoiler from the beginning, is the topic of Twitch. Again, to make education more accessible to everyone. Y el último tema del que quiero hablar, que lo han mencionado al principio de la charla, es el tema de Twitch, ¿no? Es decir, hacer la educación accesible a todo el mundo. As a side note, I will skip this now because of time, but this is a really interesting project also where we used Unity to create a game to teach people with autism spectrum disorder how to interpret different emotions through facial recognition. También, bueno, este ejemplo se lo va a saltar por falta de tiempo, pero es un juego realizado por Unity que habla sobre cómo personas en el espectro autista pueden aprender a interpretar emociones viendo la cara de este personaje, ¿no? And so again, I'll skip those. Also climate games, of course, but what is quite interesting, again, how do I reach as a scientist, but also educator, not all the science people, but also people from the general public. This is like one thing I noticed within my last decades, basically being in this field. Like if I go to academic conferences, I think we all sort of agree that we disagree, but we have opinions, but we're all sort of still in the same bubble, right? And if I create YouTube videos about my science content, all my YouTube friends will be people with a scientific background. So all of my friends might have a doctoral degree and so on and so forth. So what am I going to try to teach to the world? I will teach it to people who might know it anyway or who I would reach in an easy way. Entonces, bueno, dice que también, en definitiva, se ha dado cuenta que, bueno, como científica y como docente, pues muchas veces lo que dice, sobre todo cuando va a conferencias académicas, al final solo llega al mismo tipo de público que es ella y no al público en general. Entonces, al final los académicos están un poco en su burbuja. Si ella se crea una cuenta de YouTube, pues los seguidores que va a tener va a ser gente con cierto conocimientos, quizá también son doctores o son científicos, y ella en realidad quiere llegar a un público más amplio. So how do I get out of my ivory tower? And I think we all here all sort of agree that games are great and game communities are great. But to be honest, I mean, there are so many dark sides to games and game communities too. So I think also reaching game communities in general can be a very interesting approach to talk about the topics which I find important to tell. Entonces, bueno, que los juegos son muy interesantes, pero también hay aspectos oscuros, hay un lado oscuro de los juegos y hay que también hablar un poco sobre las comunidades que tienen ciertos juegos.
So I want to reach everyone, and one great medium for that is Twitch. Twitch is a game streaming platform, which also became, due to COVID, much more diverse. So people are doing music on Twitch, they're doing cooking shows, they're doing science. Like, I don't know, 3 people are watching science and educational videos these days, but it's still there. Entonces, bueno, para llegar a un público más amplio, pues ella también pues cuelga cosas en Twitch, que es una plataforma que desde la pandemia pues ha llegado mucha más gente y se ha diversificado mucho más. Ahora pues hay gente que cuelga cosas sobre música, sobre recetas de cocina, sobre ciencias, pero bueno, los Twitch de ciencias como que no lo ve nadie, ¿no? So also I started using Twitch first with games, but then I started to sneak my educational content on Twitch. So during COVID, when COVID hit, I used this platform, for instance, to have all my lectures for free for everyone on Twitch instead of in a closed Zoom channel. And what did this do to my students? So instead of having like 100 students in my lecture hall, all of a sudden had thousands of students from all around the world in my channels watching and talking to each other. Entonces ella empezó en Twitch hablando sobre juegos, pero luego también pasó a hablar sobre sus clases académicas, sobre todo durante la pandemia. Colgó, digamos, todas sus clases en Twitch y pasó de tener pues, los 100 alumnos que puede tener en clase a tener miles de alumnos. And we even did research about that, and we were able to show that actually a lot of students, which we would like to reach anyway, are on Twitch anyway. And we found that they had even much more engagement with each other, which is the social aspect I was talking about, but also with me during the classes. So usually if, let's say a class of mine would last 45 minutes, on Twitch it took at least 1.5 hours, the same class, the same content. What happened? Entonces han hecho investigación también sobre Twitch y sobre los estudiantes que están en Twitch, o sea, sobre llegar a estudiantes que ya de todas formas están en Twitch. Y se han dado cuenta de que la participación a través de Twitch es mucho mayor que en el aula. Vuelve a hablar un poco de la interacción social que mencionaba antes. Los estudiantes, cuando están en Twitch, interactúan más entre ellos, interactúan más con la profesora. Y una clase que en la universidad duraría 45 minutos, en Twitch pues tiene que estar 1 hora y media. ¿Y por qué tiene que estar tanto tiempo? So what happened, I found an entirely new pedagogical model for my classes, because the nature of Twitch is very interactive. People are really, it's the nature of Twitch, they want to talk to each other, they want to ask questions. So people who tend to not ask any questions in my classroom would all of a sudden start writing and asking questions and interacting with me, but also with each other. And this is so important for learning, because if I would stand here in my classroom, even if it's 500 people, I would say, oh, the earth is flat, and then I would just keep talking. Who would interrupt me as a professor? This would be rude, right? But in a Twitch chat, everything would be already burning. And that's quite interesting. You have a different form of interaction while I am speaking about my content. And isn't this a perfect way to learn, to reflect, even while the content is presented? Entonces se han dado cuenta de que a través de Twitch pues hay alumnos que normalmente no participaban en clase porque les daba miedo, eran demasiado tímidos para hablar, que no hacían preguntas, pero sí escriben en Twitch. Entonces eso hace que aprendan más y que sea un entorno más participativo en general, porque eso, cuando uno está en el aula, pues igual no quiere interrumpir. Si un profesor empieza a dar una clase, pues igual nadie lo interrumpe, le deja hablar todo el tiempo. Pero mientras que en Twitch sí se crea esa interacción, se escribe, se va reflexionando sobre lo que se está aprendiendo en ese momento. So with that, I hope I gave you a little bit of inspiration that not only games per se can be used to solve maybe some of our, or target some of our sustainability development goals, but also game tech, whether it's game engines per se, or game-related technology. So I think it's not only worthwhile looking at games as a tool to change things, but also game communities like Twitch, like Steam, like esports communities.
this and rethink a little bit about how we think about game close or game education and games with a purpose and gamification. Bueno, entonces en esta charla, en definitiva, no solamente quería hablar sobre juegos y su uso en la educación o cómo hacerlo más atractivo, sino que también quería hablar sobre distintos aspectos, sobre la tecnología, sobre las industrias, sobre las herramientas que pueden hacer que los juegos sean más atractivos, sobre las comunidades de juegos como pueden ser Twitch, Steam, eSport, y cómo hay que pensar un poco en todo eso a la hora de diseñar los videojuegos, ¿no? Así que espero que os haya gustado esta charla. Thank you. Thank you for this nice translation. Thank you. Thank you, Johanna. Very interesting perspectives and analysis of how, just using Twitch can change the dynamics so much. Así que muchas gracias a Johanna. Muy interesante la charla que ha dado y la perspectiva que ha usado sobre el uso de las comunidades también de videojuegos. Would we have questions from the audience? ¿Alguna pregunta para Johanna? What were the names of the video game of the facial expressions for autistic people? Oh, what is the name of this game? This is so we don't actually have a name for this game. It's called ETAP project. You can reach out to me, and I'm happy to send you things. It's in development right now, so this will be released probably next year. And the one about pregnancy? Well, The pregnancy one. This is the Tiny Biome Tale. So if you look for tinybiomes.gamelabgraz, I think so. But if you look for Tiny Biome Tales, you should find it. Yes. Thank you. Sí, le ha preguntado por el nombre del juego en el que las personas en el espectro autista pueden aprender a interpretar los gestos, la cara de personas. Dice que ese juego todavía no tiene nombre, que está en desarrollo, que se lanzará el año que viene, pero que se puede poner en contacto con ella y le manda un poco la información, aunque no esté todavía disponible. Y sobre el juego en el que hay un embarazo y tal, pues ese se llama The Biome Tales, ¿no? Entonces, Tiny Biome Tales. Tiny Biome Tales. Tiny Biome Tales. Tiny. Pero si buscáis Biome Tales, también lo vais a encontrar. Yeah, so my question will have a link with my own presentation. What do you do with the games that are developed by the lab? How do you distribute them? How do you make them available? Not at all. So we spread them for free, but we don't get any money for that. All of them are open source. Most of them are co-developed by people who are really into the projects. We don't have any funding models on purpose, so we don't want to go out the start out or spin-off route with those. All of our projects are either funded by the government or they are funded, okay, I get the question now from the last slide, or they are funded by the industry, like the Epic Game Grant, but also we try always to keep the licenses. And to be honest, as you might have seen, we have a lot of industry-related projects, which might make a little bit, I don't know, room for other explorations as well. Sí, la pregunta era que los juegos que desarrollan en el laboratorio, ¿cómo se distribuyen? Y la respuesta es que no los distribuyen de ninguna manera, simplemente están accesibles de forma gratuita, se desarrollan a veces porque hay personas interesadas en el juego que participan, pero que no tienen ningún modelo de financiación, y es así a propósito, porque no quieren que nadie los financie, digamos, ¿no? Entonces todos los proyectos están ya financiados o hechos con dinero del gobierno o del sector, de la industria, y en algunos casos, como estos de Epic, pues quizás, o sea, lo que quieren es mantener siempre la licencia, pero como muchos de estos proyectos están relacionados con el mundo de la industria, quizá en el futuro pues sí se planteen hacer algo más con ellos, ¿no? So very impressive, like I'm really impressed by the amount of work and diversity of work that you've done. And I was kind of a bit curious, you said that you worked with these different experts when you make games on different topics. How does that work? How can you, get them to actually contribute constructively? Is there a particular procedure that you use to
make that work? That's an excellent question. Do you want to translate the question first? Sí, dice bueno, que está impresionado por la cantidad de trabajo y por la calidad del trabajo y que ve que eso, que participa también con expertos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace que estos expertos quieran contribuir, aportar algo, digamos, de valor para sus proyectos? I have a very strong opinion here. I hate educational games because, like in the past, educational games have been those games which were never fun and nobody liked to play them. So it was always developed by physicists who saw, oh wow, games could be fun and children like to play games, so let's make a physics game out of that. So they were like educational, like crazy, but would not make any fun at all. Likewise, if I, as a game designer or like computer scientist, would create a physics game, I have no idea about physics, to be honest. So it would be like a super fun, engaging game, but would not teach anyone. And what we found in our past experience with working with those experts, and that's why your question is super interesting, it does not work if you don't start from the very scratch together. Because either I, as a computer scientist or game designer, would be the tool to create visions for others, or like make their dreams come true. But the reality is I would show them so many things that don't work and so many other things or paths that could work, or vice versa, that I just need someone to give me some content for my cool game design idea. But this is not how it works. From the very, very beginning, day zero, you have to sit together and fight your way for to a common vision, and then it's so much easier than you would expect. So this is what I learned, but a very hard way. Dice que los juegos educativos nunca le han gustado, nunca le han parecido divertidos. Cuando veía un juego educativo, pues decía, bueno, pues este es un profesor de física que ha dicho, bueno, como quiero enseñar física a los niños, voy a hacerlo a través de un juego. Pero luego esos juegos realmente, como estaban diseñados por una persona que no era realmente, no tenía conocimientos de diseño de juego, pues no resultaban atractivos. Ella, pues si diseñara un juego, pues igual no tiene ni idea sobre la materia que hay que enseñar, pero sí sabría hacerlo interactivo y divertido. Así que lo que ha aprendido gracias a su experiencia es que para poder crear un juego educativo hay que trabajar desde el principio, codo a codo, la persona que diseña o que tiene conocimientos de diseño de videojuegos con el experto en la materia. Desde el principio se tienen que sentar los dos y diseñar juntos, porque ella puede diseñar algo y la persona que tiene los conocimientos le dirá, bueno, pues esto lo podemos usar para enseñar este contenido o tal. Ella no tiene ese conocimiento sobre los contenidos, pero la persona que tiene el contenido no tiene los conocimientos sobre cómo hacer el videojuego atractivo. Así que desde el principio tienen que estar trabajando juntos y esa es la forma más fácil de que el videojuego al final salga bien. Pero eso lo ha aprendido por las malas, o sea, gracias a la experiencia de que a veces no ha sido así y no ha salido bien, ¿no? The answers are always longer than my answers. I know. I like to talk. You know, I spend a lot of time at home, so I like to talk. Okay. And maybe to just follow up, like, what happens if there's a conflict? You know, like even if you kind of work together from the start, and at some point, you have an opinion about how it should be, and maybe the other person has a different opinion and different priorities, and maybe different weights that people give to different parts. Like, do you have sort of methods to deal with that? Unfortunately, we never had a severe fight like this because again, we tend to because again, for instance, for the decisions thing, this was not planned at all. That we really work hard with this decision approach, but we have a little bit because we are not industry. So we have a different starting point. So we don't work with limited resources in terms of money or time when we just start exploring together. In that cases, I was just showing because it's open source and started as a free project. So we had a little bit of room to explore, and I think this helped us a lot because we started off with entirely different visions and then tried the one or other prototype before we then actually found a solution where everyone was just blown away. Awesome, thank you. La otra que cuando se ha encontrado en un conflicto con el experto en la materia, pues cuando tienen distintas opiniones o distintas prioridades o distintas formas de querer hacer algo, si tiene algún método para superar esa situación, ¿no?
ese conflicto. Y responde que por suerte no se ha encontrado con ningún conflicto que sea tan fuerte como para no poder superarlo. Que digamos el punto de partida es que trabajan en proyectos en los que, como son así, que no están dentro de la industria, sino que están hechos en principio con tiempo y, o sea, no dependen, no tienen un presupuesto de tiempo o de dinero, sino que se ponen a trabajar juntos hasta que salga algo. Pues eso permite que haya posibilidades de explorar y al final de encontrar soluciones que sirvan para ambas partes. Thanks again, Johanna. Thank you so much.